Mi padre se burló de mí diciendo, es hora de que te hagas un hombre de verdad, después de empujarme fuera de su camioneta, abandonándome en el bosque. 12 años después, querían mi ayuda. Yo, hombre de 30 años, crecí en una casa donde se sentía como vivir con un sargento instructor que tenía un cariño enorme por su recluta estrella, mi hermano menor de 28 años, Javier. Desde el primer día, ese chico no podía hacer nada malo, papá lo trataba como si fuera un regalo de Dios para la humanidad, mientras que yo recibía el especial de eres una decepción, todos los malditos días. Mi papá era el tipo de hombre que pensaba que gritar resolvía los problemas y que hacerse hombre era la solución para todo, desde un brazo roto hasta la depresión. Mamá no ayudaba mucho tampoco, siempre tomaba el lado de Javier y ponía excusas por él, Javier es solo sensible o Javier necesita apoyo extra. Mientras tanto, yo ni siquiera podía conseguir que me llevaran a la escuela cuando llovía a cántaros. Una vez tuve que caminar 2 millas bajo una tormenta porque mamá estaba ocupada llevando a Javier a su práctica de fútbol. Me dio neumonía después de eso, y papá todavía me llamó débil por faltar a la escuela. Y Javier, ese pequeño, sabía exactamente lo que hacía, esperaba hasta que nuestros padres no estuvieran mirando, luego rompía mis cosas y me echaba la culpa. Cuando tenía 14 años, borró deliberadamente mi ensayo de la computadora familiar la noche antes de que lo tuviera que entregar. Cuando intenté explicarle al profesor qué pasó, me dieron detención por inventar excusas. Otra vez, me robó los $120 que había ahorrado cortando césped durante semanas. Cuando encontré la caja vacía en su habitación y lo enfrenté, corrió llorando con mamá diciendo que yo había revisado sus cosas y lo había acusado de robar. Mamá revisó su habitación a medias, pero convenientemente no vio el nuevo videojuego que había comprado con mi dinero. El favoritismo era tan descarado que casi era cómico. Mi hermana de 31 años, Clara, veía lo que estaba pasando, ella era mayor que yo y lo suficientemente inteligente como para mantenerse fuera del radar. A veces me lanzaba miradas a través de la mesa durante la cena cuando papá me estaba reprendiendo por algo estúpido como no cortar el césped en líneas diagonales perfectas. Ella sabía que estaba mal, pero, para ser honesto, no la culpo por no intervenir, papá tenía una manera de hacer que la gente lamentara enfrentarse a él. Papá tenía toda esta filosofía sobre criar hombres de verdad, lo que básicamente significaba tratarme como basura mientras dejaba que Javier se deslizara por la vida. Cuando tenía 14 años, papá me hizo reconstruir nuestra terraza en pleno verano mientras Javier jugaba videojuegos adentro con el aire acondicionado a todo volumen. Me desmayé por agotamiento por el calor y papá solo me echó agua encima y me dijo que volviera al trabajo. ¡Qué tiempos tan divertidos! La escuela era mi escape, en realidad era bastante bueno en ella, especialmente en matemáticas y ciencias. Mis profesores decían que tenía potencial, pero a papá no le importaban un carajo mis notas. La única vez que notó mi boleta de calificaciones fue cuando saqué un 6, y me dio toda una conferencia sobre cómo estaba avergonzando el nombre de la familia. Mientras tanto, Javier apenas pasaba la mayoría de las materias, pero lo elogiaban por su B-. Cuando cumplí 18, las cosas pasaron de mal en peor. Papá me soltó esta bomba de que tenía que empezar a pagar renta, $600 al mes más servicios y comida. Mientras tanto, el niño dorado Javier no tenía que pagar ni un centavo ni mover un dedo en la casa. Papá decía que era porque Javier estaba enfocado en su beca de fútbol, pero yo también me estaba matando en la escuela. Así que ahí estaba, tratando de terminar mi último año mientras trabajaba en 2 empleos, sacaba como 30 a 35 horas a la semana además de las clases. Mis notas se resintieron, dormía tal vez de 4 a 5 horas por noche y comencé a tener estas migrañas asesinas. Papá solo decía que estaba siendo débil y que necesitaba endurecerme. Para la graduación, era básicamente un zombi caminante, perdí como 20 libras, ojeras bajo mis ojos como si me hubieran golpeado en ambos. Mamá actuaba preocupada a veces cuando papá no estaba cerca, pero nunca hacía nada para ayudar. Javier solo sonreía cuando papá hacía comentarios sobre cómo no estaba aportando lo suficiente, aunque literalmente estaba pagando gastos de la casa. Clara a veces me pasaba una bebida energética o cubría una de mis tareas, pero pronto se iría a la universidad y tenía sus propios asuntos que manejar. Lo peor no era ni siquiera el desgaste físico, era saber que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. Javier podía tirarse un pedo con el himno nacional y lo elogiaban por su talento musical, pero yo podía trabajar hasta el cansancio y seguir siendo el fracaso de la familia.
Recuerdo esta vez que arreglé la camioneta de papá cuando se le murió el alternador, pasé todo mi sábado resolviéndolo, me cubrí de grasa, me raspé los nudillos hasta sangrar, pero lo hice funcionar. La respuesta de papá: te tomó bastante tiempo, ni siquiera un gracias. Al día siguiente, Javier sacó la basura y no miento, papá se puso a hablar sobre cómo su hijo se estaba volviendo responsable. El doble estándar era una locura. Luego vino el último clavo. Como 2 meses después de la graduación, tuvimos esta pelea enorme que debió haber sido mi señal para salir corriendo. Acababa de terminar un turno doble en el restaurante y llegué a casa muerto de cansancio cerca de la medianoche, todo lo que quería era dormir unas horas antes de mi turno matutino. Pero cuando llegué a mi cuarto, encontré a Javier usando mis únicas botas de trabajo decentes, ensuciando todo con lodo. No eran botas elegantes ni nada, pero me costaron el sueldo de un día completo y eran las únicas que tenía que no me daban ampollas durante turnos de 8 horas. Estaba furioso, pero demasiado cansado para pelear, así que solo le dije que se las quitara y las limpiara. En vez de eso, este pequeño sonrió y deliberadamente pisó un charco que ya había hecho en mi suelo. Ahí fue cuando perdí la cabeza, comencé a gritarle. Papá debió escucharnos porque entró como tormenta, como si yo estuviera matando a su hijo dorado. Ni siquiera preguntó qué pasó, solo empezó a gritarme sobre respetar el espacio de mi hermano, en mi propia habitación, y cómo necesitaba callarme y controlar mi enojo. Cuando intenté explicar que eran mis botas de trabajo que necesitaba para mañana, papá las agarró y las tiró a la basura, diciéndome que comprara otro par, como si pudiera sacar dinero de la nada después de pagarle la mayor parte de mis cheques en renta. Finalmente exploté y le dije exactamente lo que pensaba de su crianza, que era una excusa patética de padre que disfrutaba destrozándome mientras mimaba a su precioso hijo dorado. Dije todas las cosas que había estado guardando durante años, le dije que Javier se estaba convirtiendo en un inútil por su culpa. Probablemente debía haber visto lo que venía después. Papá se me puso en la cara, con las venas saltándole en la frente, desafiándome a hacer algo al respecto, como esperando que yo golpeara primero. No caí en la trampa, pero no importó. El querido papá decidió que era hora de una lección de respeto. Nada dice familia funcional como tu padre golpeándote hasta el cansancio a su hijo adulto por un par de botas, ¿verdad? Me dio una buena paliza en la sala. Mamá solo llevó a Javier a otra habitación para que no tuviera que verlo. Dios no permita que el niño dorado presenciara los problemas de ira de papá en acción. Logré salir de ahí con solo una nariz sangrante, un labio partido y lo que se convertiría en un ojo morado bastante impresionante. Como una semana después, algo raro pasó, toda la actitud de papá cambió. No exactamente amable, pero menos idiota de lo usual. De hecho, me compró botas de trabajo nuevas sin decir una palabra sobre nuestra pelea, empezó a preguntar sobre mis trabajos, incluso me felicitó cuando arreglé el grifo que goteaba en el baño. Debí haber sabido que algo estaba tramando, los leopardos no cambian sus manchas, y mi papá era básicamente un leopardo con problemas de ira y una línea de cabello en retroceso. Pero cuando has pasado toda tu vida intentando obtener la aprobación de tu papá, incluso la migaja más pequeña parece un banquete, así que seguí el juego, pensando que tal vez recibir una paliza había sido un punto de inflexión. Luego, un viernes, se le ocurrió este plan para que nos uniéramos en un viaje de pesca, solo él y yo, hombre a hombre. Dijo que se había dado cuenta de que estaba trabajando duro y quería reconectar antes de que siguiera con mi vida. Debo admitir que una parte de mí realmente le creyó. Cuando te cría alguien así, siempre hay esta pequeña voz tonta esperando que tal vez esta vez sea diferente. Así que pedí el día libre en ambos trabajos, algo que nunca hacía, y empacamos su camioneta y nos dirigimos a este lago a unas 3 horas de casa. Y ahí pensé que estaba a punto de ser entrevistado por el Dr. Peel, estaba totalmente equivocado. Todo el camino fue bastante normal, no dijo una palabra, pero pensé que estaba ordenando sus pensamientos, ¿sabes? Debe ser difícil para él ser el buen padre después de darme una paliza, así que le di tiempo. Pero luego paramos por gasolina en medio de la nada, uno de esos lugares con nada más que árboles por millas. Tan pronto como puso la camioneta en parque, toda la actitud de papá cambió, esa actuación de normalidad falsa se desvaneció en un instante, su cara se torció en el desprecio que me era más familiar. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando, se inclinó sobre mí, abrió mi puerta de golpe y literalmente me empujó fuera de la camioneta. Tropecé y caí duro sobre la grava. Cuando levanté la vista confundido, estaba tirando mi botella de agua vacía tras de mí. Hora de hacerte hombre de verdad, se burló,
si eres lo suficientemente duro para contestarme, veamos si eres lo suficientemente duro para encontrar tu propio camino a casa. Considéralo tu regalo de graduación, libertad de la familia por la que estás tan desagradecido. Luego se rió y agregó, tal vez aquí afuera finalmente te crecerán un par, ya que nada de lo que he hecho ha funcionado. No te molestes en volver hasta que lo hagas. Me quedé ahí con el trasero en la tierra, viendo cómo aceleraba el motor y salía disparado del estacionamiento, polvo volando por todos lados. Mi billetera, teléfono, todo estaba todavía en mi mochila en su camioneta. La realización de que todo este viaje de unión había sido planeado desde el principio solo para abandonarme en medio de la nada me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí fue cuando finalmente entendí, mi papá nunca quiso arreglar nuestra relación, solo quería quebrarme una última vez. Así que ahí estaba, parado en una nube de polvo, viendo la camioneta de papá desaparecer por el camino. La gasolinera era una de esas automatizadas, sin tienda, sin encargado, solo un par de bombas con lectores de tarjetas, literalmente nada más que árboles y un camino vacío extendiéndose en ambas direcciones. Después de que pasó el shock inicial, revisé mis bolsillos, tenía tal vez $17 en efectivo, algo de pelusa y un chicle, sin teléfono, sin billetera, sin botella de agua además de la vacía que me había arrojado, no exactamente equipo ideal de supervivencia. La temperatura también estaba subiendo, era mediados de septiembre y, aunque los días aún eran cálidos, las noches se ponían bastante frías en esta parte del estado. Pasé unos buenos 10 minutos solo mirando el camino en ambas direcciones, tratando de descifrar qué camino podría llevar a la ciudad. Comencé a caminar con el pulgar fuera cada vez que escuchaba un auto, pero el tráfico era básicamente inexistente, como tal vez un auto cada 30 minutos, y ninguno se detenía. No puedo culparlo realmente, un tipo random con un ojo morado en un camino desierto no exactamente grita viaje seguro. Después de unas 2 horas caminando, mis pies ya estaban empezando a ampollárseme, estaba sintiendo ese punto en carne viva en mis talones. El sol estaba empezando a ponerse y comenzaba a preguntarme si necesitaría descifrar cómo dormir en el bosque, no voy a mentir, ese pensamiento era bastante aterrador. Vi algo a través de los árboles a media milla del camino y encontré esta pequeña tienda de conveniencia pegada a lo que parecía la casa de alguien, sacada directamente de una película de terror, pero los mendigos no pueden elegir. El viejo detrás del mostrador me miró una vez, mi cara todavía estaba hecha un desastre por la pelea con mi papá, estaba cubierto de polvo del camino y probablemente parecía medio muerto de caminar por horas. Inventé una mentira sobre cómo mis amigos me habían hecho una broma durante un viaje de campamento y me habían dejado atrás, no estoy seguro si me creyó, pero me dejó usar el teléfono de la tienda. Primero intenté llamar a casa, mamá contestó y nunca olvidaré lo que dijo. Comencé a explicarle qué había hecho papá, esperando que estuviera sorprendida o preocupada o que tuviera alguna reacción humana normal, en cambio, se puso toda a la defensiva diciendo que papá ya la había llamado y le había contado toda la historia sobre cómo yo había hecho un berrinche cuando me pidió ayuda para descargar la camioneta y cómo necesitaba aprender respeto y ser hombre, pura ficción, pero ella se lo tragó todo. Cuando intenté decirle la verdad, solo dijo que necesitaba resolverlo y que ya estaba lo suficientemente grande para manejarme solo, luego realmente me colgó. Ahí fue cuando realmente me golpeó, ambos estaban totalmente de acuerdo con esto, lo habían planeado juntos. Nunca fui el hijo que querían, así que literalmente me estaban descartando. El dueño de la tienda me estaba dando esta mirada de lástima, pero tenía que mantenerme entero. Estuve a punto de llamar a Clara, pero sabía que no podía hacer mucho y no quería ponerla en medio de este desastre, así que llamé a la única persona que sabía que realmente ayudaría, mi tío Juan, el hermano de mi papá. No habían hablado en años porque el tío Juan siempre le decía a papá lo mierda que era su estilo de crianza. El tío Juan había intentado mantenerse en contacto conmigo, pero papá siempre lo dificultaba, aún tenía su número memorizado, sin embargo. Contestó al tercer timbre y simplemente le conté todo, dónde estaba, qué pasó, todo. Hubo una pausa larga, luego solo dijo, quédate donde estás, llegaré pronto. El dueño de la tienda me dejó quedarme hasta que el tío Juan apareció, incluso me dio un Gatorade y un sándwich por cuenta de la casa. Cuando el Ford destartalado del tío Juan finalmente llegó al estacionamiento, era casi medianoche. Me miró una vez y no dijo una palabra, solo me dio un breve asentimiento y abrió la puerta del pasajero. El viaje de regreso fue mayormente silencioso, me preguntó si necesitaba atención médica, dije que no, me preguntó si quería hablar de eso, dije que aún no, y eso fue todo.
sin presión, sin interrogatorio, fue el silencio más cómodo que había experimentado nunca. A mitad de camino de regreso, finalmente hice la pregunta que había estado rebotando en mi cabeza todo el día: ¿sabías que mi papá era así? Quiero decir, siempre supe que era un idiota, no sabía que llegaría tan lejos. Luego, después de un minuto, agregó: tu papá siempre estuvo celoso de cualquiera que no adorara el suelo que pisaba. Condujimos el resto del camino a su casa en silencio. Vivía en esta pequeña casa a unas 2 horas de mis padres, me mostró su habitación libre, en realidad una oficina con un sofá-cama, y dijo que resolveríamos las cosas por la mañana. Cuando estaba a punto de desplomarme, muerto de cansancio por el día más largo de mi vida, se detuvo en la puerta y dijo algo que nunca olvidaré: tu papá no sabía qué hacer con un hijo que podía pensar por sí mismo, ese es su fracaso, no el tuyo. Luego me dejó solo y dormí 14 horas seguidas, el primer sueño decente que había tenido en meses. Esa primera semana en casa del tío Juan fue rara como el demonio. Seguía esperando que mi teléfono sonara con mi mamá llamando para ver si estaba bien, nunca lo hizo. El único miembro de la familia que se comunicó fue Clara, y sus mensajes eran súper cuidadosos, como si tuviera miedo de que alguien los viera. Más tarde descubrí que mis padres le dijeron que me había escapado después de una pelea con papá y que me estaban dando espacio para que me calmara. Sí, claro, más bien estaban cubriendo sus traseros por si alguien hacía preguntas. De todos modos, el tío Juan no perdió tiempo con fiestas de lástima. El día después de que llegué, me llevó a sacar una nueva identificación porque la mía estaba en la mochila con la que mi papá se fue. Tuve que pasar por todo este proceso para probar quién era sin documentación. ¡Qué dolor de cabeza! Luego abrimos una nueva cuenta bancaria a la que mis padres no podían acceder. El tercer día, el tío Juan me llevó a recoger mis últimos cheques de ambos trabajos. Eso fue incómodo. Tuve que explicarles a mis gerentes por qué desaparecí de repente y no volvería. El tío Juan nunca me hizo sentir como una carga, no era del tipo cálido y tierno, más bien de los que las acciones hablan más que las palabras, pero me hizo espacio en su vida sin quejas. Nunca preguntó cuánto planeaba quedarme o me recordó que estaba durmiendo en su oficina, solo manejaba las cosas con esta eficiencia silenciosa que realmente respetaba y apreciaba. Como una semana después de mudarme, mencionó que había una vacante en la fábrica donde trabajaba, nada glamoroso, básicamente mover cosas pesadas en un almacén todo el día, pero pagaba $15 la hora con beneficios reales. Eso era casi el doble de lo que ganaba en el restaurante, además sin lidiar con clientes molestos. Acepté de inmediato. La entrevista fue una broma, el gerente era un viejo amigo de mi tío y estaba bastante claro que tenía el trabajo antes de entrar. Todavía tuve que hacer todo el papeleo, pero para el fin de semana estaba oficialmente empleado. El primer día en el piso de la fábrica fue brutal, pensé que estaba en decente forma por todo el trabajo manual que había hecho, pero esto era diferente: 10 horas levantando, cargando y apilando en un edificio con ventilación pésima. Para el almuerzo, mi camisa estaba empapada de sudor. Para el final del turno, mi espalda se sentía como si alguien le hubiera dado con un bate de béisbol. El tío Juan solo me lanzó unos guantes de trabajo cuando llegamos a casa y dijo: mañana será peor, el dolor tarda un día en aparecer. No estaba equivocado, pero lo raro fue que, aunque el trabajo era físicamente demandante, en realidad era menos estresante que mi situación anterior. Los tipos mayores en la fábrica no me trataban como basura, si me veían batallando con algo, se metían y me mostraban una mejor técnica en lugar de llamarme estúpido o débil. Además, el cheque era sólido, después de impuestos, estaba ganando más que suficiente para empezar a ahorrar, incluso después de darle algo de dinero al tío Juan por renta, que intentó rechazar, pero insistí, estaba decidido a no ser un aprovechado como mi hermano. Hablando de mi hermano, escuché por Clara que destrozó la camioneta de papá 2 semanas después de que me abandonaran. Aparentemente estaba manejando borracho y la estrelló contra un árbol. De alguna manera salió con apenas un rasguño, y de alguna manera, mis padres ni siquiera estaban enojados por eso. Papá solo arregló la camioneta y Javier no enfrentó ninguna consecuencia. Clásico. 3 meses trabajando en la fábrica, había ahorrado lo suficiente para comprar este auto destartalado de uno de los chicos del trabajo. Tenía 200,000 millas, el aire acondicionado estaba roto y la radio solo captaba como 2 estaciones, pero lo necesitaba, la primera cosa que tuve completamente mía. El tío Juan me ayudó a arreglarlo los fines de semana, me enseñó cómo cambiar el aceite, reemplazar las pastillas de freno, todo ese rollo práctico que mi papá nunca se molestó en enseñarme. Después de 6 meses, estaba buscando apartamentos, encontré este pequeño estudio encima de una lavandería a unos 10 minutos de la fábrica.
El ruido constante de las lavadoras tomó algo de tiempo acostumbrarse y todo el lugar olía a suavizante de telas, pero la renta era barata, firmé el contrato y me mudé con nada más que un colchón en el suelo, una silla plegable y algunos platos. El año siguiente fue todo sobre el esfuerzo, trabajar, ahorrar, mejorar mi lugar poco a poco. Comencé a ir al gimnasio regularmente para ganar fuerza para el trabajo, no intentaba ponerme enorme, solo fuerza funcional. Entre eso y cargar cosas en la fábrica todo el día, gané como 20 libras de músculo, ya no estaba flacucho, eso seguro. El tío Juan y yo caímos en esta rutina donde iba a su casa la mayoría de los domingos, veíamos cualquier juego que estuviera en la tele, arreglábamos cosas en su casa o solo pasábamos el rato. No era de los de charlas corazón a corazón, pero de vez en cuando soltaba estas pepitas de sabiduría que siempre pegaban fuerte. Clara y yo seguimos en contacto a través de todo esto, ella estaba en la universidad, lo cual era bueno porque significaba que no tenía que lidiar tanto con nuestros padres. Me llamaba tal vez una vez a la semana y nos poníamos al día, me llenaba de chismes familiares, como Javier estaba reprobando en el colegio comunitario pero de alguna manera era culpa del profesor, como el negocio de construcción de papá estaba batallando pero él era demasiado orgulloso para cambiar algo. Escuchaba, pero me sentía desconectado de todo, como si estuviera hablando de un programa de televisión que solía ver. Alrededor de la marca de un año por mi cuenta, me promovieron en la fábrica a operador de máquinas, mejor paga, menos levantamiento pesado, más habilidad técnica. Tuve que aprender todas estas regulaciones, pero era bueno en eso. Ese primer año por mi cuenta, el mayor cambio no fue cosas externas como el trabajo o el apartamento, fue darme cuenta de que toda la mierda que mi papá me había metido en la cabeza sobre ser débil o una decepción era pura basura. Resulta que era bastante capaz cuando no estaba siendo activamente saboteado por la gente que se suponía que debía apoyarme, quien lo hubiera pensado. Así que después de ese primer año por mi cuenta, las cosas realmente comenzaron a encajar para mí. A los 24, había ascendido a supervisor de turno en la fábrica, la promoción significó un aumento serio en paga y responsabilidad. De repente estaba a cargo de programar, controlar calidad y asegurarme de que se cumplieran las cuotas de producción. Tenía como 15 tipos trabajando bajo mí, algunos el doble de mi edad. Eso fue incómodo al principio, especialmente con un par de tipos que todavía me veían como el sobrino de Juan. Por este tiempo también comencé a tomar clases nocturnas en el colegio comunitario, estudiando administración de empresas. El trabajo en la fábrica era dinero decente, pero no estaba intentando destruir mi cuerpo a largo plazo como veía que les pasaba a algunos de los trabajadores mayores, tipos en sus años 50 con problemas permanentes de espalda, pérdida de audición y articulaciones destrozadas por 30 años en el piso. No, gracias. Las clases eran duras encima de trabajar más de 50 horas a la semana, pero mucho más fáciles que cuando lidiar con la mierda de mi papá, de hecho saqué puras as por primera vez en mi vida. Mientras tanto, Clara me mantenía al tanto del drama familiar, que estaba cada vez mejor o peor, dependiendo de tu perspectiva. El negocio de construcción de papá estaba decayendo, resulta que ser un idiota con empleados y clientes eventualmente te alcanza. Había perdido algunas cuentas importantes y estaba luchando por mantenerse a flote. Mamá tuvo que conseguir un trabajo a medio tiempo por primera vez en su vida, de lo que aparentemente se quejaba constantemente. Pero la verdadera estrella del show era Javier, mi hermano dorado había alcanzado plenamente su potencial como un completo desastre. Después de abandonar el colegio comunitario, había saltado entre trabajos de salario mínimo, nunca durando más de unos meses en ningún lado, tenía 3 multas por manejar borracho a los 22, perdió su licencia y ahora dependía completamente de nuestros padres para que lo llevaran. Clara dijo que también había desarrollado un problema bastante serio con las pastillas, aunque, por supuesto, mis padres estaban en total negación al respecto. La mejor parte, cada vez que Javier la cagaba, culpaba a alguien más y mis padres lo respaldaban al 100%, el jefe lo despidió por llegar constantemente tarde, el jefe estaba en su contra, lo arrestaron por manejar con licencia suspendida, el policía lo estaba persiguiendo injustamente, falló una prueba de drogas para un trabajo en almacén. La prueba obviamente estaba mal. A los 26, era gerente de operaciones en la fábrica, supervisando 3 turnos diferentes y básicamente manejando el lugar día a día. Los dueños, en sus años 60, estaban buscando semi-retirarse, así que estaban felices de pasarme más responsabilidad a alguien competente, tenía mi propia oficina y todo. También había mejorado de mi estudio a un decente apartamento de 2 habitaciones, cambié mi Honda por una TCM nueva y tenía muebles reales.
el tío Juan era prácticamente la única familia real que reconocía en este punto. Todavía hacíamos nuestra rutina de domingos, intenté pagarle por todo lo que había hecho por mí, pero siempre lo rechazaba. La familia no lleva cuentas, decía. Eso pegó fuerte considerando como mis padres reales no habían hecho nada más que llevar cuentas toda mi vida. Clara se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en marketing a una hora de donde vivía, no se mudó conmigo ni nada, pero nos encontrábamos para cenar cada par de semanas. Era genial verla construir su propia vida lejos de nuestros padres. Todavía estaba en contacto con ellos, pero los mantenía a distancia, lo llamaba subdistancia de cordura. Luego, a los 28, tomé el mayor riesgo de mi vida. Los dueños de la fábrica mencionaron que estaban considerando vender el negocio y retirarse completamente. Después de hacer números durante semanas y reunirme con un banco, les hice una oferta. No podía comprar toda la operación directamente, pero podía negociar un acuerdo de sociedad con un camino a la propiedad mayoritaria. Lo aceptaron, en parte porque sabían que podía mantener el lugar funcionando sin problemas y en parte porque entrenar a un nuevo gerente de operaciones habría sido un dolor de cabeza para ellos. 2 meses de papeleo y reuniones después, poseía el 30% del negocio donde había comenzado cargando camiones. Lo primero que hice fue contratar al tío Juan como consultor senior con un salario gordo. El hombre merecía salir del piso después de 40 años de trabajo duro. Intentó rechazar diciendo que no necesitaba caridad, pero le dije que era un movimiento inteligente de negocios mantener su conocimiento en casa. Eso lo hizo aceptar. Lo segundo que hice fue modernizar todo. Los dueños anteriores habían estado no actualizando equipos y sistemas que no habían cambiado desde los años 90. Invertí un montón de capital en maquinaria nueva, mejor software y medidas de seguridad mejoradas. Los trabajadores estaban más felices, la producción subió y las ganancias siguieron. Mi inversión ya estaba dando frutos dentro de un año. La vida era buena, tenía una carrera de la que estaba orgulloso, gente que me respetaba, un lugar cómodo para vivir y absolutamente cero contacto con las personas que intentaron quebrarme. Final perfecto, ¿verdad? Excepto que la vida no se envuelve en lazos bonitos. Clara me llamó una vez un miércoles por la noche, no nuestro tiempo usual de ponernos al día, así que supe que algo estaba mal. ¿Has revisado tu correo hoy?, preguntó, sonando rara. No lo había hecho. Estuve en reuniones todo el día, lo abrí mientras estábamos al teléfono y vi algo de una dirección que no reconocía. Cuando lo leí, se me cayó el estómago. Después de más de una década de silencio, mi madre había encontrado mi correo del trabajo y enviado un mensaje. Clara confirmó que ella también había recibido uno. Están en problemas, dijo, como problemas serios. Resultó que mis padres habían pasado de estar luchando financieramente a estar completamente desesperados. El negocio de papá finalmente había fracasado por completo, habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa hace años y estaban a punto de entrar en ejecución hipotecaria. Pero la cereza del pastel, habían estado apostando mucho, como empeñando el anillo de bodas de mamá mucho. Aparentemente se habían convencido de que podían salir del hoyo con una gran ganancia, y ahí es donde entró Javier. Mi hermano, ahora de 28 y todavía viviendo en casa, había acumulado algunas deudas serias con gente a la que no quieres deberle dinero, usó las tarjetas de crédito de mis padres sin permiso, falsificó la firma de papá en algunos documentos de préstamo y generalmente derribó toda la casa de naipes. Ahora todos estaban enfrentando las consecuencias juntos. El correo era lo que esperarías, menciones vagas de emergencias familiares y tiempos difíciles sin ninguna responsabilidad real, ni un solo "lo sentimos por abandonarte", solo esta suposición de que la sangre triunfaría sobre todo y yo correría a rescatarlos. Lo borré sin responder y le dije a Clara que no me iba a involucrar. Ella entendió, pero podía notar que estaba estresada. Estaban presionándola para que me hiciera entrar en razón ya que era la única que todavía estaba en contacto con ambos lados. Esa noche no pude dormir, no porque me sintiera culpable, no les debía una maldita cosa, sino porque seguía pensando en lo predecible que era todo esto. Todo cayéndose a pedazos para ellos era la consecuencia natural de cómo habían vivido sus vidas. Mi papá pasó años destrozándome mientras levantaba a Javier como el niño dorado, ahora yo estaba prosperando mientras Javier se había destruido a sí mismo y los había arrastrado con él, era casi demasiado perfecto. 3 días después, mi teléfono del trabajo sonó con un número que no reconocía. Contra mi mejor juicio, contesté: Pedro, es tu madre, y ahí fue cuando empezó el verdadero drama. Por un segundo solo me quedé sentado en mi silla de oficina, no había escuchado su voz en más de una década, sonaba más vieja, cansada, pero todavía tenía ese mismo tono que siempre usaba cuando quería algo, esa cosa dulzona falsa que me ponía la piel de gallina.
¿Cómo conseguiste este número?, pregunté finalmente. Ignoró la pregunta por completo, solo se lanzó a este discurso entero sobre cómo estaban pasando por un mal momento y necesitábamos dejar el pasado atrás porque la familia tiene que permanecer unida, tácticas clásicas de manipulación, intentando saltarse la parte donde me dejaron en el bosque y fingieron que no existía por 12 años. La dejé hablar, sin decir una palabra, en parte porque todavía estaba procesando que esto realmente estaba pasando y porque sabía que la volvería loca. Mi mamá siempre odió el silencio. Después de unos 2 minutos de su discurso, finalmente llegó al punto: necesitaban dinero, mucho, la casa entraba en ejecución hipotecaria en 3 semanas, el negocio de papá estaba en bancarrota y Javier había tomado algunas malas decisiones que tenían consecuencias financieras. Casi me reí. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste, mamá? Para ver si estaba bien o tal vez para ver si estaba vivo. Se puso a la defensiva inmediatamente. Sabes cómo es tu padre, tiene su orgullo y tú no estabas exactamente intentando contactarnos tampoco. Increíble, yo era el que necesitaba intentar contactarlos después de que me abandonaran, la lógica retorcida que tenían. ¿Cuánto?, pregunté, solo para ver cuánto pensaban que valía. Necesitamos $150,000 para limpiar todo, dijo, como si estuviera pidiendo prestados 20 pesos, podemos trabajar en un plan de pagos, por supuesto. Sí, claro, como si alguna vez fueran a devolver un centavo. Le dije que lo pensaría y colgué. Luego llamé a Clara, ella confirmó todo lo que mamá había dicho sobre su situación financiera, pero agregó las partes que mamá convenientemente había omitido, como habían gastado todo su fondo de retiro en casinos y cómo Javier había robado sus tarjetas de crédito para pagar a algunas personas realmente malas. La situación era incluso peor de lo que mamá había hecho sonar. La semana siguiente, mamá llamó todos los días, cada vez más desesperada. Papá nunca llamó él mismo, demasiado orgulloso, supongo, pero ella seguía diciendo que estaba preocupado y quería enmendarse. No le creí ni por un segundo. Finalmente decidí terminar con esto de una vez por todas. Le dije a mamá que me encontraría con ellos en mi oficina ese viernes para discutir opciones. No tenía ninguna intención de darles dinero, pero quería verlos cara a cara. Tal vez una parte de mí necesitaba cierre, tal vez quería que vieran lo que había construido sin ellos. De cualquier manera, era hora de terminar este capítulo de mi vida. Llegó el viernes y aparecieron en la fábrica justo a tiempo. Los vi por la ventana de mi oficina mientras llegaban en un Buick viejo y destartalado. Papá había perdido peso, tenía este aire derrotado en los hombros que nunca había visto antes, el cabello de mamá se había vuelto completamente gris. Hice que mi asistente los trajera a mi oficina. La mirada en sus caras cuando me vieron sentado detrás de ese gran escritorio en mi propia oficina casi valió todo lo que me habían hecho pasar. Los ojos de papá recorrieron las paredes, observando los premios, la vista desde la ventana, todas las señales de que me había ido bastante bien sin él. Mamá estaba haciendo esa cosa de sonrisa falsa, probablemente ya calculando cuánto podía sacarme. Pedro, ¿te ves bien?, empezó, toda melosa, hemos pensado en ti tan a menudo. No me molesté con charlas pequeñas, vamos al grano, necesitan $150,000 o pierden la casa. Javier la cagó otra vez y están sin opciones, eso lo cubre todo. Papá finalmente habló, la economía golpeó duro mi negocio, hicimos algunas inversiones que no dieron fruto, ni siquiera podían admitir que lo habían apostado todo. Clara me contó todo, dije, sobre los casinos, sobre Javier robando sus tarjetas de crédito, sobre la segunda hipoteca. Eso los calló por un segundo, mamá se recuperó primero, todos cometemos errores, pero somos familia, la familia se ayuda en tiempos difíciles. Qué curioso como no era familia cuando me dejaron tirado en medio de la nada con nada más que la ropa que llevaba puesta, o cuando papá me dio una paliza por un par de botas de trabajo, o cuando me colgaste cuando llamé por ayuda. La cara de papá se puso roja, eso fue diferente, necesitabas aprender a ser hombre. ¿Y qué necesitaba aprender Javier cuando lo rescataron después de cada multa por manejar borracho, después de que les robó, después de que destrozó tu camioneta? No hubo respuesta a eso, solo un movimiento incómodo en sus sillas. Muy bien, dije calmadamente, necesitan $150,000 para recuperar la casa, ¿cierto? Bien, les daré $250,000, $150,000 para salvar la casa, otros $100,000 para su retiro. Parecieron sorprendidos, luego mi madre sonrió, Pedro, sabía que todavía te importábamos. Sin embargo, continué, tengo una condición, los abandonaré en el bosque, si pueden salir en 3 días, les daré el dinero.
Silencio total, luego mi padre golpeó el escritorio. Pequeño bastardo desagradecido, así tratas a tus padres. Me encogí de hombros, es su elección, nadie los está obligando. Llamé a seguridad para que los escoltaran fuera. Papá realmente se levantó, la cara morada de rabia. Pequeño desagradecido, después de todo lo que hicimos por ti. Todo lo que hiciste por mí, lo interrumpí. ¿Te refieres a cobrarme renta a los 18 mientras Javier vivía gratis, o abandonarme en el bosque, o decirle a mamá que colgara cuando llamé por ayuda? Eso es todo. Mamá intentó un enfoque diferente, toda lágrimas y manipulación. Pedro, por favor, estamos a punto de quedar sin hogar. Javier está en problemas reales con gente peligrosa. Me encogí de hombros, es su elección, nadie los está obligando. Llamé a seguridad para que los escoltaran fuera y desde ese día dejé de saber de ellos. Después de que se fueron, me quedé sentado en mi oficina por un largo tiempo, solo procesando. Pensé que tal vez me sentiría mal o conflictuado, pero no, solo me sentí terminado, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que había estado abierto por demasiado tiempo. Llamé a Clara esa noche para darle el resumen, no se sorprendió tampoco, dijo que preferirían perder todo antes que admitir que estaban equivocados en algo. Ha pasado un año desde entonces, me va genial con mi trabajo y no he vuelto a saber de ellos. A veces las noticias todavía me encuentran. Clara y yo tomábamos café juntos cuando ella visitaba. Un día me dijo que mis padres habían perdido todo. No pedí detalles, no me importaba. ¿Me siento mal por cómo terminaron las cosas para ellos? Ni un poco, ellos tomaron sus decisiones, yo tomé las mías. Me desecharon esperando que fracasara, pero en cambio construí algo mejor de lo que ellos jamás tuvieron. El karma definitivo no es quitarles algo, es tener tanto éxito que tengan que vivir sabiendo que desecharon. Algunos puentes permanecen quemados por una razón. Así que sí, eso es todo, Reddit, gracias por llegar hasta el final, realmente lo aprecio. Edición, desperté con mis DMS explotando mi teléfono, jajaja, no esperaba que esto tuviera toda esta atención, gracias por todos los premios y comentarios. Para responder algunas preguntas comunes, 1, no he sabido de Javier directamente y no planeo hacerlo, nunca fuimos cercanos incluso antes de todo esto. 2, sí, todavía soy copropietario de la fábrica y el negocio va bien. 3, para los que dicen que debería haber ayudado a mis padres de todos modos porque siguen siendo tus padres. No estoy de acuerdo en absoluto, el ADN no te da derecho a explotar a alguien que has abusado, tuvieron la oportunidad de asumir su responsabilidad y ni siquiera pudieron hacer eso. 4, y no pienso que fui demasiado duro, literalmente me abandonaron en el bosque para enseñarme una lección.